tenemos que cambiar no solo la manera en que lideramos hoy en día, sino también la manera en que educamos hoy en día. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar un poco el paradigma este de educarnos en lo que hemos venido haciendo nosotros, que somos bueno, ya de los millennials, el cuerpo adulto, ¿no? Entonces, nuestra forma de educación era más bueno, de imponernos las cosas, de ser una metodología pues, que se ha quedado arcaica a como son los tiempos hoy en día. Entonces, vemos en nuestra sociedad problemas que se desencadenan, bajo mi humilde opinión, por una falta de educación apropiada. Entonces creo que estamos tratando más la causa en lugar de tratar el síntoma. O sea, al contrario, ¿no? Estamos tratando el síntoma en lugar de ir a, ir a la causa. En lugar de ir a la causa. Entonces, para mí la causa, ¿cuál es? Pues la causa sería educar a estos niños especialmente en este aspecto que digo, ¿no? En el aspecto socioemocional, para tratar, si es verdad que no vamos a poder erradicar los niños que al final desarrollen una discapacidad, pero sí probablemente muchos de los problemas que estamos viendo hoy en día, que tienen que ver con problemas emocionales, se podrían minimizar o al menos, pues, de alguna manera, darles una respuesta un poquito más apropiada de lo que se está haciendo en este momento, que básicamente es los centros de cuidado infantil cuando se enfrentan a una situación complicada derivada de una conducta disruptiva de un niño, pues siempre tratan pues, de delegar esa responsabilidad o a los padres o a otros centros. Entonces te recomiendan que los lleves a otros centros, en lugar de ellos mismos, pues decir, bueno, ¿cómo podemos nosotros también dar de alguna manera respuesta a esa necesidad? Nosotros educarnos para contribuir a ese proceso de educación. Porque yo siempre digo que el equipo multidisciplinar que trabaja con estos niños no es solamente la familia, no es solamente los centros de terapia y no es solamente los centros de educación, es un conjunto, o sea, todo está entrelazado, es un engranaje en el que todos, de alguna manera, influenciamos la educación de los niños. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano y eso creo que en este momento no se está haciendo, o al menos se hace a un nivel pues, que realmente merece ser revisado para mejorarlo. Fíjate que cuando hablas del trabajar temas como la inteligencia emocional, ¿no? Esta social emotional learning, ¿no? Del que hablas, no estás hablando solo de los niños de ahora. Es decir, estás hablando de los niños de ahora, pero estás hablando de los adultos del futuro, ¿no? Estás hablando de minimizar todos los problemas que se van a encontrar cuando sean adultos y no sepan gestionar las emociones, como les está pasando a muchos de los directivos que tenemos hoy en las empresas al frente de equipos, ¿no? Y esto va directo al enfoque que nosotros tenemos aquí en Líderes Globales, en Capital Radio. Pero me tienes que dar un segundito y volvemos ahora, Lucía. Estamos de vuelta con Lucía Barbeito aquí en la entrevista en Líderes Globales en Capital Radio y yo le decía antes de hacer el corte que la labor es tan importante porque poniendo el foco en los niños de ahora, estás poniendo el foco en los directivos que van a ser dentro de 25 o 30 años cuando estén en puestos de responsabilidad en las empresas, ¿no? Hoy, una de las competencias que más necesitan los líderes, pero a manos llenas, es la inteligencia emocional, la capacidad de entender y manejar, que no controlar, entender y manejar mis emociones para entender y manejar las de los demás, ¿no? Y eso es un must en las empresas, es algo que hablamos cada día con los directivos, es algo que trabajamos. Los que trabajamos directamente con directivos trabajamos one to one, uno a uno, ¿eh? O sea, uno a uno, entendiendo su pasado, entendiendo el entorno en el que se creó, que suele ser muy parecido y suele estar hasta, como decía el Miguel Bosé de antes del bicho que me han dicho que lo he dicho. No, el Miguel Bosé de antes que decía, los niños no lloran, los chicos no lloran, tienen que pelear, ¿no? O sea, se nos ha prohibido exteriorizar las emociones y hoy si hay algo que se está demandando es un poco eso, ¿no? ¿Cómo enseñas a un niño a entender y manejar sus emociones para que cuando sea adulto sea un adulto completo, emocionalmente equilibrado? Bueno, precisamente pues a través de una metodología o a través de un marco de trabajo en el que se desarrolla, porque el tema es que la personalidad y el temperamento de las personas, si bien está influenciado por su ADN, la mayor parte de ese temperamento y de esa personalidad se desarrolla a partir de las experiencias y del entorno en el que se desarrollan los niños. Entonces, si nosotros creamos un ambiente de educación en el que no solamente tenemos que trabajar con el niño directamente, sino también con la familia, porque la familia influencia en gran medida
también todo este desarrollo que tienen los niños. Entonces, si nosotros creamos un ambiente de desarrollo durante, especialmente los 5 primeros años de vida, que es cuando el cerebro se desarrolla prácticamente al 90%. Entonces, si nosotros formamos a esos educadores para que sepan cómo trabajar las conductas que se presentan durante esa etapa, además trabajamos con las familias en cómo dar respuesta a esas necesidades que se van creando, que muchos padres, pues imagínate si como padres muchas veces no sabemos cómo dar respuesta a las necesidades de nuestros hijos, entre comillas, neurotípicos o regulares, o normales, como alguien los llama también. Imagínate tú cuando tienen pues, ciertas conductas que van más allá de lo que es el estándar, ¿no? de la conducta social que todos esperamos. Entonces se complica más el tema, es más difícil. Entonces, yo te digo, yo misma como madre de un hijo con discapacidad, te puedo contar que personalmente cuando yo empecé a darme cuenta de que mi hijo tenía un retraso en el desarrollo, a mí jamás desde el Centro de Educación Infantil me dijeron, mira, tienes que hacer esto, o te recomiendo que hagas esto otro, o cómo vamos a trabajar contigo para ver de qué manera podamos dar respuesta a esas necesidades de tu hijo. Nunca, nunca. A mí lo único que hicieron fue sentarme un día y decirme, mira, tu hijo necesita una persona con él todo el día, yo no te la puedo dar, tienes que llevártelo. Ese mismo día me lo tuve que llevar. Wow. Yo estaba trabajando, imagínate, salí de ahí, como solemos decir vulgarmente, llorando como una magdalena, llamé a mi marido y le dije, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, a partir de ahí, pues fue, como digo, ¿no? Ese punto de inflexión en el que yo tuve que decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? O qué vamos a hacer con la vida de nuestro hijo? ¿Cómo voy a enfocar mi futuro a partir de ahora? Entonces, imagínate, tienes que cambiar totalmente tu forma de pensar, tu forma de enfocar la vida, tu forma o sea, todo, tu estilo de vida y también tus aspiraciones como persona y como profesional. En un país que no es el tuyo, donde la sanidad no es gratis total, sino que tiene unos costes elevados a través de aseguradoras, bueno, como son los Estados Unidos. ¿No? Aquí en la Florida somos afortunados, no sé, no domino mucho el tema de otros estados, pero aquí en el estado de la Florida, los niños hasta 21 años tienen todo derecho a seguro médico. Qué bueno. Si la familia no se lo puede conseguir privadamente, hay un seguro que se llama Medicaid, que fue también una de las razones por las que tuve que hacer un paréntesis en mi carrera profesional, porque para poderle dar todas las terapias que necesitaba a través de ese seguro público, pues lógicamente si tienes ya no es que seas rico y que ganes mucho dinero, sino que si tienes unos ciertos ingresos X, que tampoco eran gran cosa, pues no tienes derecho a ese seguro médico. Entonces tuve que hacer un sacrificio y decir, bueno, voy a sacrificarme un tiempo, voy a darle a mi hijo las terapias que necesita, todas las atenciones médicas que necesita, los ingresos médicos. Mi hijo está hospitalizado cada 2 por 3. Entonces, bueno, finalmente, pues en ese periodo de tiempo en el que tuve que hacer ese paréntesis fue en el que dije, bueno, esto quizá pueda ser una oportunidad. Entonces, yo soy una persona que a mí me gusta siempre ir a la raíz de los problemas, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me planteé, bueno, ¿qué tal si en lugar de tratar de educar a los adultos, tratar de influenciarles sobre el tema del aspecto socioemocional, no lo hago desde un ámbito a una etapa mucho más temprana? ¿Por qué no darle ese enfoque y pues tratar, como digo, ¿no? de iniciar ese camino en un momento en el que va a ser mucho más fácil para esos niños interiorizar toda esta forma de pensar y de tratar y de transmitir y de sentir que tenemos que ir desarrollando en la etapa adulta, ¿no? Entonces, mira, tengo un dato interesante que estuve haciendo mi pequeño research. Ajá. Entonces, 1 de cada 5 niños en Estados Unidos desarrolla algún tipo de desorden mental, de acuerdo al Centro de Control y Detención de Enfermedades, el famoso CDC, ¿no? Entonces, eso significa que el 20% de los estadounidenses, pues, tienen algún tipo de trastorno mental, y no estamos hablando ya de trastornos serios, pueden ser conductas negativistas desafiantes, niños con ansiedad, con depresión. Entonces, que de alguna manera pues, van a tener que recibir educación especial, que yo siempre les digo a los padres, el hecho de que un niño reciba en algún momento de su vida, en alguna etapa de su desarrollo infantil, educación especial significa que va a desarrollar una discapacidad. Por eso es que yo soy muy fan o abogo mucho, ¿no? por el tema de la intervención temprana, porque una respuesta temprana a una necesidad puede evitar quizá en un futuro que derive en una discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto supone 247 billones de dólares al año. Para las arcas de Estados Unidos. Claro, para lo que son
facturas médicas, educación especial y lo que le llaman el juvenile justice, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta todo esto, no? Pues imagínate, toda esta serie de desórdenes o trastornos de salud mental afectan el aprendizaje de los niños, afecta la relación con los amigos, o sea, cómo estos niños, porque hay que tener en cuenta que cuando los niños tienen algún tipo de conducta que no es apropiada o conductas disruptivas, pues siempre los niños somos muy crueles, ¿no? Entonces, siempre tratan de alguna manera excluirlo o de hacerlo sentir que no forma parte del grupo, entonces eso le afecta a los niños a la hora de hacer amigos. Y no digamos ya a la hora de construir relaciones cuando llegamos a la etapa adulta. Imagínate. Entonces, si no damos respuesta a esas necesidades desde una etapa temprana, pues obviamente dificulta mucho todo este trabajo, ¿no? Entonces, esa es mi idea. Oye, a tu juicio, como experta en temas estos emocionales, ¿no? Si pensamos de inteligencia, bueno, pero oye, primero te has formado en esto, lo has seguido muy de cerca y estás muy involucrada, sí. Muy involucrada y preparando una compañía que va a ayudar a los niños desde temprana edad. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa con los adultos? ¿Tienen capacidad? ¿Cómo los adultos, pensando en los líderes, cómo pueden mejorar su capacidad emocional? ¿Tú te refieres a las personas con discapacidad o a las No, personas? no, a las personas que están trabajando en una empresa que les han hecho un assessment en el trabajo y les dicen, oye, te está faltando un poquito de inteligencia emocional. ¿Hay capacidad o ya son casos perdidos? Bueno, yo creo que los seres humanos siempre tenemos capacidad de aprendizaje. Lo que vuelvo al punto, o sea, no es lo mismo aprender a los 3 años que aprender a los Claro. 30 años. ¿Y cómo aprende uno a los 30 años? ¿No? De una manera más lenta, pero aprende. O sea, la metodología quizás pues hay que modificar algunos aspectos porque obviamente la temática a tratar con 3 años no es la misma temática que a los 30. A los niños tú los enseñas a través del juego. A los adultos ya tú tienes que enseñarlos a través de otra serie de actividades o de otra serie de formación que se crea, pero obviamente enfocada al objetivo principal que es el de pues, desarrollar de alguna manera las habilidades que le puedan permitir de alguna forma pues, minimizar esos problemas de conducta que a la larga le están afectando en su día a día y en su capacidad de establecer relaciones con el resto de las personas. Fíjate que esto es una extraordinaria noticia, Lucía, la que nos das, porque toda la gente de mi generación, tú eres infinitamente más joven que yo, pero toda la gente de mi generación hemos crecido con el cociente intelectual como el único indicador que nos permitía saber si éramos más o menos inteligentes, ¿no? Y ese cociente intelectual abarcaba 3 grandes inteligencias, ¿no? Según Howard Gardner, que en 1985 lanzó su teoría de las inteligencias múltiples y utilizaba las 3, ¿no? Decía, oye, el cociente intelectual se nutre de 3, de la matemático-espacial, la matemático-lógica, la lingüística y la espacial. Con esas 3 conformamos el cociente intelectual. Y este numerito es con el que te vas desde que naces hasta que te mueres, punto. 87. Pues lo siento mucho. 120, estupendo. Sin embargo, cuando desarrolló las otras 5 teorías, las otras 5 inteligencias, dentro de su teoría encontró estas 2, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que componen la inteligencia emocional. Y esas se pueden entrenar, ¿no? Por eso te digo que hay que cambiar la manera en que nosotros estamos enfocando el mundo de la educación hoy en día. Claro. Yo siempre digo que tenemos que centrarnos, mira, partiendo de la base de que no todo el mundo es bueno en todo. Yo siempre se lo digo a la gente con la que tengo en mi equipo o con la gente con la que trabajo, con la gente con la que siempre he hablado, ¿no? Me gusta mucho hacer hincapié en eso. No todos somos buenos en todo. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave está en centrarse en las habilidades de cada uno, en identificar los puntos fuertes de cada uno para potenciar esas habilidades y de alguna manera trabajar en la parte en las que tienen desarrollado. Pero tú sabes que esto es algo que tú, porque llevas 22 años aquí en este lado del mundo, has aplicado de una forma natural. Pero fíjate qué diferencia he visto yo en los líderes y probablemente a ti te haya pasado, ¿no? Los líderes del mundo iba a decir, hispano o el mundo latino, se centran, cuando ves un histograma de cualquier cosa, ¿no? Tú ves cosas buenas y cosas mejorables. Nos centramos, como nos pasaba en el colegio, en las mejorables, ¿no? Lo bueno lo apartamos y nos centramos en las mejorables. Lo anglo, especialmente lo norteamericano, lo que dice es, mira,
no te centres en aquellas cosas en las que no eres bueno, siempre que no sean críticas para tu trabajo. Exacto. Céntrate en las que eres bueno, que ya eres bueno de por sí, y vamos a ver Potencia eso. cómo las podemos potenciar y que seas extraordinario, que seas el mejor, ¿no? Qué punto de Exacto. vista tan interesante, ¿no? Esa es la teoría bajo la cual yo siempre me desempeño. Creo que es lo más acertado y creo que es lo que más, al final, lo que más resultados ve. Sí, pero acuérdate en el colegio. Tú sacabas en el Sí, colegio, claro, tú sacabas lógicamente. de las 8 asignaturas, tenías 3 notables y 2 bienes. Y ¿en qué se fijaba el profesor? Tu Claro, padre, tu madre, el profesor de especial, se fijaban en los 2, 4,5 que habías sacado, ¿no? exacto. Primero para afearte la conducta y luego para darte un capón y que aprendieras, ¿no? A trabajar en eso, ¿no? Por eso digo que es lo que estamos hablando. O sea, es que esa es la manera, o esos son los aspectos que uno tiene en los que analizar de alguna manera y ver y darse cuenta de que realmente, pues quizás no era la manera, si bien era pues lo que teníamos en el momento y lo que pensábamos que era lo mejor o lo que funcionaba, pero yo también creo mucho en todo lo que es el tema de la mejora continua. Entonces, hay cosas que funcionan, pero funcionan a lo mejor por un periodo de tiempo o a lo mejor con una población específica, ¿ves? Pero todo va evolucionando y va cambiando y entonces te vas dando cuenta de que a lo mejor esa metodología que estaba funcionando en ese momento para esa gente en específico no funciona para las nuevas generaciones y no funciona para los nuevos tiempos en los que nos movemos. Entonces yo creo que el tema de la educación socioemocional es algo muy importante. Hoy en día estamos viendo que vivimos en una sociedad bien complicada, estamos viendo situaciones difíciles, situaciones que realmente pues creo que nos tienen que llevar a ese punto en el que tenemos que pararnos a reflexionar y decir, ¿realmente es esto lo que funciona y lo que debemos de mantener? ¿O realmente tenemos que sentarnos a analizar la situación y decir, bueno, señores, creo que es el momento de reconsiderar lo que estamos haciendo, de darle una vuelta y de decir, bueno, vamos a cambiar un poco la estrategia y vamos a enfocarnos ahora en aspectos que creo que pueden ser, pues de alguna manera, mucho más favorables para desarrollar una sociedad con un modelo bueno, que no tenga tantos problemas como los que estamos viendo hoy en día. Distinto, sobre todo, ¿no? Y convertir esos problemas en oportunidades, ¿no? Porque al final, y es un poco la pregunta que te quiero hacer ahora, ¿no? Al final, tú tienes gente de 20 años que hoy se está incorporando, que es verdad, no tienen todavía, ya no tienen 3 o 4 para irse formando en esta parte emocional, pero nunca es tarde si empiezas pronto, ¿no? Por tanto, si empiezas con 20 años, vas mucho mejor que si empiezas a hacerlo con 40. ¿Qué les dirías a la gente de 20 años que tiene que hacer para empezar a cuidar esa parte de la inteligencia emocional? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero, antes que nada, creo que lo más importante es buscar una motivación. Una motivación en cuanto a, ya no es lo que quieres ser en tu vida, sino una motivación en buscar, yo siempre digo eso, que tienes que buscar metas a corto plazo. La motivación que tú tienes hoy no es la misma motivación que vas a tener dentro de 20 años. Entonces tú, si dices, bueno, tú tienes que buscar qué es lo que tú quieres ser el día de mañana. Para mí eso me parece un plazo de tiempo demasiado largo. Entonces tú tienes que buscar una motivación de qué es lo que te motiva en este momento a hacer. ¿Qué Bueno, quieres o hacer? sea, cambiar lo que nos decían las madres de lo que quieres hacer el día de mañana por lo que quieres hacer mañana. No el día de mañana, sino mañana, ¿no? Claro, porque tenemos que tener en cuenta de que las mentes de hoy en día, de esta generación Z, ¿no? Sí, Es sí. todo inmediato. Entonces, si les pones metas a dentro de 20 años, yo me acuerdo en las primeras entrevistas de trabajo que te decían, bueno, ¿cómo te ves de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? Y tú tenías que hacerte un plan de decir, bueno, me Bueno, veo de esta forma. lo que tenías era que mentir como una bellaca diciendo, no, no, me veo. Sí, sí. Aunque Pero te diré imagínate, que en alguna entrevista de esas que yo he hecho y que se me ocurrió hacer esta pregunta tan original, alguno me dijo, quiero estar sentado en tu mesa. Y a ese le dije, perfecto, empiezas a trabajar mañana. claro, pero por eso, o sea, creo que hay que ser más realistas y adaptarnos más a los tiempos en los que vivimos. Entonces, las metas tienen que ser a un nivel, a un plazo mucho más inmediato. Tenemos que motivarlos de manera que ellos sientan esa motivación, porque el problema de esta generación nueva es que ellos se desmotivan muy rápidamente. Claro. Entonces, la manera para mí, en mi humilde opinión, siempre, creo que es eso, buscar la forma de qué metas tienen ellos a un corto plazo y a partir de ahí seguir trabajando.
En este programa Líderes Globales, Lucía, siempre hacemos un par de preguntas para ir acabando la entrevista que casi son ya una religión. La primera de ellas es, ¿cuál ha sido el error más gordo que has cometido en tu vida profesional? El error más gordo que he cometido en mi vida profesional. Si es que se puede contar. Mm, Lanzarme a hacer una presentación en inglés sin dominar el idioma. Bueno, pero mira, gracias a eso a lo mejor lo aprendiste. Lo Eh, pasaste mal, seguro, porque no... no, creo que fue la única vez en mi vida que literalmente dije tierra, trágame. Bueno, pero fíjate, yo creo que esa es, para los que vivimos aquí, esa es de nuevo una de los paradigmas, de los viejos paradigmas absurdos con los que hemos crecido. Porque tú escuchas a una persona de habla inglesa en Jaén hablando en inglés y no, perdón, hablando en español y no dominando el español y te parece simpático, te parece divertido, te suena, es una... Y sin embargo, nosotros nos vemos tan ridículos, Sí. pero a los oídos de ellos les parecemos igual de simpáticos, divertidos que un inglés en Jaén hablando español, ¿no? Es que yo soy muy perfeccionista, entonces si no hago las cosas al 100%, eso me desespera mucho. Qué bueno. Oye, y la otra pregunta, Lucía, es ¿qué quiere ser Lucía Barbeito cuando sea mayor? ¿Qué quiero ser? Bueno, quiero ser una persona que sirva de ejemplo a otras personas en aspectos que tienen que ver con el tema de la superación personal y el de influenciar en la vida de otras personas. O sea, me gustaría, pues de alguna manera que dijeran, mira, Lucía Barbeito pues hizo una labor encomiable, quizá, bueno, ayudó a cambiar un poco esta forma de ver el mundo de la educación fue uno, digamos, de las pioneras en el campo de la educación en cuanto a la formación de educadores en el ámbito de la educación socioemocional. Qué interesante es hablar con personas, iba a decir con líderes, pero es que me voy al aspecto personal, ¿no? Con personas que quieren dejar huella, que quieren mejorar la sociedad por la que pasamos, ¿no? Y que al final la aspiración es, mira, si yo cuando acabe esto, alguien dice, mira, qué interesante lo que hizo, ya me ha servido, ¿no? Qué interesante, Lucía. ¿Te encuentras con mucha gente así? Que quieran cambiar el mundo. Sí. Bueno, si te soy sincera, esto es como todo. O sea, hay gente que realmente, por ejemplo, te hablo vamos a decir, en el mundo de la educación, ¿no? Hay personas que se dedican al mundo de la educación porque tienen la vocación y les gusta, pero luego te encuentras con mucha gente. Por ejemplo, aquí el tema es que aquí en Estados Unidos el concepto es un poco diferente a como es en España en cuanto a las guarderías, ¿no? Aquí los famosos daycares, que le llaman o preschools, se crean con un ánimo de lucro pues demasiado evidente, ¿no? Entonces te dicen, un daycare, mira, eso deja mucho dinero. Entonces, sí es verdad que hay personas que a lo mejor lo abren o lo crean con una idea de educar a niños, pero en un importante, o sea, hay muchas personas que lo hacen por dinero. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, conozco mucha gente que crean non-profits, que le llaman aquí, o ONGs, para ayudar a otras personas, pero dentro de todo ese mundo de las ONGs, pues hay lamentablemente muchos intereses creados y hay mucha gente que lo hace pues para asegurarse un sueldo o para de alguna manera vivir de eso, pues como la política, ¿no? Hay mucha gente que llega a la política con vocación porque realmente creen que es la única forma de cambiar las cosas y luego vemos otra gran parte, una inmensa mayoría de políticos que lo que están en la política es para medrar y para ganar dinero y para hacerse ricos ellos. Entonces esto es como todo, hay de todo en la viña del Señor. Lucía Barbeito, gracias, inspiradora y líder del proyecto Social Emotional Learning First, SELF, que pueden buscar todos nuestros oyentes. Gracias por ser tan inspiradora, gracias por contarnos, por compartirnos estas inquietudes y sobre todo gracias por empujar cosas para hacer mejor a una sociedad en la que estamos participando casi como invitados, pero que hemos venido para quedarnos, ¿no? Como es la norteamericana. Así que te agradezco mucho tu tiempo, un placer tener líderes globales por todo el lado y entre ellos gente como tú y sabes que esta es tu casa. Cuando quieras tienes las puertas abiertas.
Te agradezco mucho la invitación y de verdad que ha sido un placer enorme estar contigo. Un abrazo.